Ahora con la presidenta de la República, Dina Boluarte, que le ha pedido al Congreso facultades para luchar contra la inseguridad. Adelante. Ningún criminal puede atreverse a amenazar la vida de ningún policía ni de ningún soldado de la patria. Le pido al Congreso que puedan ponerlo ya en agenda para que justamente podamos delinear las políticas frente a esta delincuencia para poder otorgarle a la población peruana la seguridad. La situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. En consecuencia, nosotros de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y lineamientos del gobierno, haremos conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. Es evidente para todos que nuestra ciudad y nuestro país está prácticamente en las garras del crimen organizado. Pero a mí me parece llamativo, por decirlo menos, que de pronto todos han comenzado a hablar de Bukele. Todos. Se ha puesto de moda, ¿no? Hablan de Bukele más que de Luis Miguel. Y esto me da sospecha. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, también opinó sobre el mismo tema. Yo soy un crítico de algunos aspectos que vulneran los derechos humanos en la política del señor Bukele, pero estoy de acuerdo que hay que ser mucho más cuidadosos y desarrollar una política preventiva en materia de seguridad ciudadana. Y después de eso empezamos a tratar. Cuando él diga que van a hacer algo de lo que Bukele está queriendo hacer, se referirá al lado positivo. Todo lo que significa la labor del señor Bukele, que es trabajar el tema de violencia en la misma proporción de violencia, muchas veces afecta naturalmente los derechos humanos, y como Defensoría del Pueblo nosotros debemos siempre alertar los excesos que podría significar cualquier política que vaya. ¿Es un violador de derechos? ¿Qué medidas de Bukele sí se deberían aplicar? Desarrollemos más cárceles productivas porque los internos tienen que tener expectativa de vida de lo que tienen que hacer después de. Bueno, nos estamos riendo aquí un poquito. Disculpe usted, señor Gutiérrez, pero cárceles productivas, Bukele, cárceles productivas, no es lo que hemos visto en las imágenes, ¿ah? No se ve muy productivo ese sistema. ¿Quién está de acuerdo, doblemente de acuerdo, con los promotores de Bukele? Nuevamente, Guerra García. Él dice que no se necesita un Bukele en el Perú, se necesitan dos. Yo escuchaba a mucha gente que dice no estamos en la misma situación que El Salvador. Yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador. Algunos dicen acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos dos Bukeles. Me gustan los resultados que ha tenido Bukele, usted pensará de otra manera, los informes de derechos humanos de otra manera. Y yo creo, repito, que ojalá tuviésemos dos Bukeles en nuestro país, porque en la seguridad es algo que ya me cansó a la gente. Lo que yo más admiro de Bukele son las normas que han permitido que nuestro país, que ese país esté en una mucho mejor situación respecto a la criminalidad. Bueno, dos Bukeles, ya no importa, lo que sea. Elizabeth, por favor, pon orden. Bueno, en realidad sí, pues la figura de Bukele es una figura muy popular, digamos, en este momento, que despierta estas pasiones, ¿no? Por tener 2, 3, 4, 5, 10 Bukeles en el Perú y ya prácticamente nos van a salvar de la inseguridad ciudadana. Yo creo que hay que ser un poco más reflexivos, un poco más calmados y ver la realidad peruana, en realidad respecto al tema de la seguridad ciudadana, que cuenta actualmente con una política pública, con un compromiso intersectorial, supuestamente, y sobre todo a partir de una Policía Nacional fortalecida, que yo creo que es lo que falta. Ese plan Bukele que existe y que le sirvió a El Salvador para salir de este grupo de crimen organizado como son los Maras Salvatrucha, no va a servir para nosotros, porque nosotros tenemos otro tipo, digamos, de delincuencia organizada. Y además tenemos y las causales. Tenemos la migración que complica nuestra situación. Las causas. Y el tamaño de El Salvador, lo comentábamos ayer con Renzo Rayardo, es equivalente al de Ica. Así es. Entonces es muy fácil decir, sí, que traigan a Bukele. Bueno,
Entonces, en ese caso necesitamos 23 Bukele, porque Así son 23 departamentos. Mónica, tu opinión. Creo que están enfocando mal el problema quienes piensan que un Bukele o dos Bukeles resolverían nuestra crisis de seguridad ciudadana. Me parece que no están partiendo por las causas, quieren atacar las consecuencias, ¿no? Y entre las causas, por ejemplo, yo creo que es necesario analizar qué en realidad es la inseguridad ciudadana. La criminalidad en las ciudades, desde mi punto de vista, es un reflejo de la criminalidad que también se ha instalado en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo que la señora Dina Boluarte salga a hablar de la criminalidad días después de haberse tomado una foto invitando a Lula da Silva al Perú, al jefe de esa gran banda internacional llamada Lava Jato y que nos ha robado a los peruanos millones de soles y que nos ha robado la vida a los peruanos. La señora Dina Boluarte nunca se ha pronunciado, por ejemplo, contra Martín Vizcarra, el asesino de 200.000 peruanos. En consecuencia, de lo primero que debemos hablar es de moral antes de pensar en entregar nuestros derechos a una persona que yo sí pienso que es un dictador como Bukele. Qué curioso, porque lo que dices fue el tema de una conversación muy interesante que tuve esta mediodía con el actor y ahora entrevistador Carlos Carlín, que me invitó a su programa, Carlín en la Red. Creo que tenemos las imágenes, ¿verdad? Y él decía algo que yo suscribo plenamente. Acá se persigue y se castiga y se sataniza al ladrón de celulares, al que te arrancha la cartera, ¿no? Al que pasa en moto y te mete un empellón o te mete un golpe o un balazo. Pero ese está robando una cartera, un celular, un reloj. Y el que roba millones, como algunos de los que has mencionado, sigue en su casa, funda un partido político. Y también matan. Tiene un programa de televisión. Y también matan. La corrupción mata más. Por supuesto. También asesinan, como lo hizo Vizcarra. Acuérdate que cuando encontraron las agendas de Nadine Heredia, murió un pobre vigilante, Emerson Fasabi, y eso no ha sido... Murió misteriosamente. Murieron. ¿No? O los de murieron. patadas al hígado, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuántos niños en estos momentos están muriendo por anemia? En consecuencia, desde mi punto de vista, y discúlpenme si soy en ese sentido tan directa, la señora Dina Boluarte y su premier Otárola son hipócritas cuando hablan contra la criminalidad, porque no parten por analizarse ellos mismos y desde mi punto de vista deberían dar un paso al costado. Además has mencionado a Vizcarra y Dina Boluarte está cada vez más cerca de Vizcarra. Toda la gente de Vizcarra está metida en el Estado. Entonces, ¿qué viene después? ¿Un cogobierno? A mí me ha sorprendido y me ha indignado muchísimo ver esa foto de la señora Dina Boluarte de la mano con Lula da Silva, el asesino de las esperanzas de los sudamericanos. En estos momentos estamos en los problemas en los que estamos, de corrupción, de inseguridad, de crisis económica, en gran medida, y sobre todo la corrupción por culpa de ese señor Lula da Silva. ¿Cómo se atreve la señora Dina Boluarte a invitarlo a nuestro país? Y a pedir facultades para irse y gobernar por Zoom solamente para tomarse esa foto. Pero porque no me vas a decir, Mónica, que ella estaba interesada en la Amazonía, no iba a ir viajaba a Brasil para defender al delfín rosado, ¿no? A los pelejos, a los paiches. Y mira cuánto le ha pues. interesado ese viaje, que hasta arriesgó su cargo. Porque le anunciaron que iban a iniciar o iban a ingresar una moción de vacancia. No le importó. A la señora Dina Boluarte no le importó. Lo más importante para ella fue ir y abrazarse con el presidente de ese gran club de la construcción llamado Lula da Silva. Club de la criminalidad, finalmente. El club de la corrupción, como le digo yo.